Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Es una clase dedicada fundamentalmente al cáncer intestinal. Vamos a empezar hablando de los pólipos colónicos, capítulo 26 del libro de tubo bajo. ¿Por qué es importante por qué le dedicamos tiempo al tema de los pólipos? Un pólipo es un nódulo o una masa o una protuberancia que se proyecta por encima del nivel de la mucosa adyacente y se hace visible. La importancia de la detección de los pólipos es que la mayoría de los cánceres de colon provienen de la malignización de adenomas localizados en esos pólipos. Distinguimos tres tipos de pólipos: el pólipo hiperplásico, el pólipo amartomatoso y el pólipo adenomatoso. Entonces, pólipos hiperplásicos, pólipos amartomatosos y pólipos adenomatosos. Empecemos por el pólipo hiperplásico. ¿Qué es un pólipo hiperplásico? Se producen porque hay una hiperplasia de la mucosa, o sea, las células epiteliales no se renuevan, se acumulan y entonces se forma el pólipo. Son muy comunes, representan el 90% de los pólipos del intestino grueso, son más comunes en la zona recto-sigmoidea y pueden degenerar en un cáncer de colon. Entonces, el pólipo hiperplásico es uno que puede degenerar en un cáncer colónico. Los pólipos amartomatosos son proliferaciones de células diferenciadas del colon, pero que se disponen y crecen de una manera desorganizada. El sitio preferencial de los pólipos amartomatosos es el recto. Pueden producir hemorragia, obstrucción intestinal, se pueden invaginar, producir un hilio por invaginación, y también se pueden malignizar. Pueden ocurrir esporádicamente en forma espontánea, pero a veces hay algunos síndromes hereditarios que cursan con pólipos amartomatosos, con estos pólipos donde las células proliferan pero están dispuestas y crecen de una manera desorganizada. Se ha descrito un síndrome dentro de los amartomatosos, un síndrome de poliposis juvenil. Es un síndrome raro, son pacientes que tienen entre 50 y 100 pólipos ya en su edad joven. Por supuesto, como tienen tantos pólipos, hay mucho riesgo de que algún pólipo malignice y se transforme en un adenocarcinoma. Se los trata mediante polipectomía. Después tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers. Son pólipos amartomatosos que pueden estar en todo el trayecto del tracto intestinal, pero estos pacientes tienen una pigmentación en la mucosa y en la piel, alrededor de los labios, en la mucosa de la boca, en la cara, en los genitales y en las palmas de las manos. Una pigmentación de color amarronada. Tienen una mutación de un gen STK11 que está localizado en el cromosoma 19. ¿Qué importancia tiene que vos tengas un Peutz-Jeghers? Pueden tener cáncer de colon, pero además son pacientes que tienen cáncer de páncreas, de mama, de pulmón, de testículo, de conductos biliares, de ovario, de útero y de trompas de falopio. O sea que tienen una tendencia a la cancerificación
en distintos órganos del cuerpo. Además, el tumor puede provocar, el pólipo puede provocar invaginación intestinal. Deben ser extirpados y si usted lo extirpa, después le tiene que hacer colonoscopías con más frecuencia para ver si aparecen nuevos pólipos y estar atento que no aparezcan tumores en todos estos órganos, ¿no? Otro cuadro genético es el llamado síndrome de Cowden. El síndrome de Cowden tiene amartomas de las 3 capas germinales, o sea, endodermo, mesodermo y ectodermo. Afecta el tracto gastrointestinal, también puede afectar la piel y las mucosas. Puede dar tumores benignos del folículo piloso y además de predisponer al cáncer de colon, predispone al cáncer de tiroides y al cáncer de mama. Acá la mutación es en un gen que se llama PTEN y que está localizado en el cromosoma 10. Otro síndrome con amartomas es el síndrome de Crockett-Canada. Crockett-Canada. Tienen poliposis gastrointestinales y anomalías en la piel, sobre todo alopecia, pigmentación cutánea y atrofia de las uñas. En este todavía no se ha localizado cuál es el gen que está afectado. Y el último es el síndrome de Rubalcaba-Mire-Schmidt. Es muy raro, tiene anomalías del desarrollo, microcefalia y pólipos juveniles. Entonces, como vemos, hay varias causas genéticas de poliposis que no solamente pueden dar pólipos en el colon, sino que pueden dar tumores en otros órganos. Nos quedan finalmente los pólipos adenomatosos. Es una lesión premaligna. Se encuentran en el 30% de los colones de los adultos y en el 50% de los ancianos. O sea que los pólipos son extremadamente frecuentes. Ahora, solo se maligniza el 1%. Hay más riesgo de transformación maligna si es de gran tamaño, si tiene mucha distorsión histológica o si tiene una displasia intestinal. Estos pólipos pueden ser pediculados si tienen un tallo delgado y largo, o pueden ser sésiles, que son pólipos sin tallo o pólipos de base ancha. Los cánceres son más comunes en los pólipos sésiles. Recuerden eso. Las neoplasias son más comunes en los pólipos sésiles. Desde el punto de vista histológico, se han descrito tubulares. Estos se encuentran en el colon, pero también pueden aparecer en el estómago, delgado y en la ampolla de váter. Los adenomas que se llaman vellosos, estos son los más grandes y los que malignizan con mayor frecuencia, son sésiles, pueden medir hasta 10 centímetros de diámetro y se proyectan 1 a 3 centímetros por encima de la mucosa y pueden dar metástasis con bastante rapidez. Tienen tendencia a producir diarrea con hipopotasemia. Se han descrito túbulos vellosos y finalmente los llamados adenomas en sierra del colon. Son adenomas en los cuales las glándulas colónicas, las glándulas de Lieberkühn, se disponen como formando un serrucho. Son el 15% de los pólipos, son comunes en el colon izquierdo y en el recto, pueden sangrar y pueden malignizar con alta velocidad. ¿Cómo se pueden presentar todos estos pólipos? Bueno, muchas veces son
pacientes que están totalmente asintomáticos y se les hace un estudio de rutina del colon, una colonoscopía o un colon por enema con técnica de doble contraste, y se detecta en ese paciente asintomático que tiene uno o más pólipos. A veces sangran, pueden dar proctorragia, pueden dar anemia ferropénica crónica con sangre oculta en materia fecal positiva. A veces el pólipo se comporta como cabeza de una invaginación. Produce una invaginación intestinal con un cuadro de hilio. Los adenomas vellosos producen pérdida de material mucoide rico en proteínas y potasio. Eso produce hipoproteinemia con albúmina baja e hipopotasemia con diarreas. Es fácil extirpar los pediculados, porque los pediculados tienen un tallito. Entonces usted le corta el tallito en la colonoscopía y saca el pólipo limpito y lo manda a anatomía patológica para que el patólogo le diga si ese pólipo tiene un cáncer o no. Los sésiles en general se pueden extirpar arrancándolos de a pedacitos, sacándolo por trozos. Es muy importante que el colonoscopista ponga a qué altura del colon está el pólipo y que el patólogo diga si hay un margen oncológico. Porque si no hay margen oncológico y el tipo tenía un cáncer, el paciente tiene que ser operado y hay que sacarle el pedacito de colon donde estaba el pólipo. Siempre hay que mirar todo el intestino, porque vos podés tener un pólipo, pero a lo mejor en el intestino del lado derecho tenés otro. Entonces no hay que fiarse que hay un solo pólipo, porque puede haber varios. A veces puede haber que el tipo tenga un pólipo y un cáncer simultáneamente. Las colonoscopías en general se repiten cada 5 años, salvo que el paciente se le haya sacado, se le haya extirpado ya pólipos. En ese caso, a veces se pueden hacer las colonoscopías cada 2 años. Menos no tiene sentido porque un tumor tarda años en crecer. Entonces no se trata de hacer una colonoscopía todos los años. Eso no tiene mayor sentido. En general, una persona sin antecedentes se hace cada 5 años a partir de los 50 años. Ahora, si vos tuviste un familiar con cáncer de colon, y sobre todo si fue un cáncer de colon antes de los 50 años, se aconseja empezar las endoscopías 10 años antes de la edad que tuvo tu familiar el cáncer. O sea, si vos tuviste un familiar que a los 38 años tuvo un cáncer de colon, a partir de los 28 vos te tenés que endoscopiar. Después tenemos lo que se llama, vamos al capítulo 27, lo que se llama el cáncer de colon hereditario. Acá es muy importante el interrogatorio familiar. Usted le pregunta de qué murió su papá, de cáncer de colon, su abuelo, de cáncer de colon, su tío, de cáncer de colon, su hermano, de cáncer de colon. Bueno, evidentemente tienen un componente hereditario, algo está pasando. Entonces hay que detectar estos pacientes con componente hereditario. La primera enfermedad es la poliposis adenomatosa familiar del colon. Tuve 2 casos de esto que vi. Es una enfermedad autosómica y dominante. Son pacientes que tienen más de 100 pólipos. Entonces, obviamente, si vos tenés más de 100 pólipos, te imaginás que la posibilidad de que uno se malignice es muy, muy alta. Es un caso cada entre 8.000 a 30.000 pacientes, hay un caso. Y suele comenzar entre los 29 y los 39 años, o sea, a edades precoces. Hay una pérdida en el brazo largo del cromosoma 5, en el locus Q21, en el gen APC.
Hay dos formas, hay lo que se llama la forma clásica, que pueden tener entre 400 a 2500 pólipos. También pueden tener pólipos en estómago y en la ampolla de váter. Estos pacientes tienen una altísima tendencia a la malignización. Hay una forma atenuada que tiene menos de 30 pólipos, sobre todo en el colon proximal. Tienen un 50% de riesgo de desarrollar cáncer. Y después hay algunos síndromes. Tenemos el síndrome de Gardner. El síndrome de Gardner tiene poliposis múltiple, pero tiene osteomas, o sea, tumores óseos en la mandíbula, en el cráneo y en los huesos largos. Tiene una hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina. Pueden tener tumores desmoides mesentéricos, cánceres de la ampolla de váter, quistes de cualquier localización, hepatoblastomas, tumores de tiroides, adenomas adrenales y fibromatosis. O sea, es un síndrome genético que tiene un montón de cosas, además de la poliposis familiar del colon. A estos directamente lo que se les indica es sacarle todo el colon y sacarle todo el recto y hacerle una anastomosis ileoanal. Se puede a veces dejarle el recto para no hacerle una cirugía tan mutilante, pero si usted le deja el recto, le tiene que hacer endoscopía cada 6 meses porque va a hacer tumores en el remanente de recto que usted le dejó, va a hacer tumores. Otro síndrome es el síndrome de Turcot, que tienen poliposis asociada a tumores malignos del sistema nervioso central, meduloblastomas o glioblastomas multiformes. A veces tienen manchas cutáneas de color café con leche. Entonces, este es otro síndrome, el síndrome de Turcot. Y el síndrome de Oldfield son pacientes que tienen poliposis colónica y múltiples quistes sebáceos. Estos que tienen las poliposis, el tratamiento es sacarle el colon. Se les puede dar en forma crónica tratamiento con AINES como el Sulindac y el Celecoxib. Se vio que cuando usted los trata con AINES en forma crónica, disminuye el número, disminuye el tamaño de los pólipos y disminuye la posibilidad de malignización. Todos los familiares de estos pacientes deben endoscopiarse desde edades muy tempranas y se aconseja también realizar endoscopías altas porque pueden tener adenomas gástricos o adenomas duodenales. Yo tuve un caso de una chica que no me acuerdo por qué había consultado la chica y cuando le hacemos la colonoscopía la chica tenía 2000 pólipos. Entonces, bueno, el tratamiento fue la colectomía con anastomosis iliorectal, pero el recto después hay que examinarlo con endoscopía cada 6 meses porque puede aparecer tumores también ahí en la zona rectal. Y tuve un caso muy interesante, que era un médico del hospital, del Tornú, que el padre, el tío, los hermanos, todos se habían muerto de cáncer de colon y el boludo este nos hizo la endoscopía. Se murió también él de cáncer de colon. O sea, evidentemente tenían una poliposis familiar, alguna cosa genética, pero el tipo siendo médico ni siquiera se hizo la endoscopía. Después está la que se llama neoplasia hereditaria del colon, pero sin presencia de pólipos. Neoplasia hereditaria de colon, pero sin presencia de pólipos.
es lo que se llama el síndrome de Lynch. Esta es autosómica dominante. Los tumores se localizan en el colon proximal. Pueden tener cánceres de endometrio, ovario, mama y páncreas, además de los de colon, ¿no? Por lo tanto, cuando usted detecta a estos pacientes, tiene que mandarlo al ginecólogo para que cada año vea que no tenga un cáncer en la mama, en el ovario, en el endometrio. Y hacerle tomografías para ver que no aparezca cáncer de páncreas. Pueden tener una pigmentación mucocutánea de color amarronado. Los genes implicados son el HMSH2 y HMLH1. Las familias que tienen esto hay que hacerles colonoscopías cada 2 años a partir de los 25 años de edad y revisión ginecológica y búsqueda de cáncer de páncreas frecuentemente, ¿no? Bueno, esto entonces es lo que quiero que sepan de los pólipos. Conclusión. Cuando hay pólipos hay riesgo de que aparezca un cáncer. A veces hay síndromes hereditarios con pólipos, a veces hay poliposis hereditarias múltiples, que eso tienen una altísima tendencia al cáncer, y a veces hay neoplasia de colon hereditaria sin formación de grandes pólipos, eso se llama síndrome de Lynch. Y para diagnosticar esos casos es fundamental la historia familiar. Que usted pregunte sobre los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos. Si usted ve que todos tienen cánceres, bueno, usted ya tiene que pensar que hay alguna cosa hereditaria neoplásica en esa familia. Volvamos al cáncer de colon. Para el cáncer de colon vale lo que siempre les he dicho. Yo no les voy a tomar los estadios ni las quimioterapias, porque eso cambia cada 2 años. Cada 2 años aparece una droga nueva, cambian todos los tratamientos, cambian las quimioterapias, cambian los estadios. Entonces no tiene sentido. Aquel que quiera ser oncólogo, bueno, cuando sea oncólogo lo va a tener que estudiar y lo va a tener que memorizar. A mí lo que me importa es que usted sepa los factores predisponentes, el cuadro clínico, la metodología de estudio y que usted no se trague un cáncer de colon. Que usted esté atento y haga el diagnóstico del cáncer de colon. El cáncer de colon ocupa el tercer lugar dentro de la estadística de los cánceres, después del cáncer de mama y del cáncer de pulmón. En Argentina más o menos produce alrededor de 5.500 muertes por año. El riesgo es mayor a partir de los 45 años, siendo mayor todavía el riesgo entre los 60 y los 79 años. Es 1,5 veces más común en varones que en mujeres. Si aparece en una persona joven, usted tiene que pensar o que tiene poliposis o que tiene un síndrome de cáncer hereditario o que tiene colitis ulcerosa o que tiene enfermedad de Crohn, a veces sin haberla diagnosticado. Entonces, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa predisponen al cáncer de colon. Son antecedentes importantes. Los factores de riesgo, bueno, la alimentación, sobre todo las dietas con pocos vegetales, con pocas fibras,
las dietas más occidentales, eso favorece más la aparición del cáncer de colon. Eso se probó comparando la incidencia de cáncer de colon de japoneses nacidos en la isla de Okinawa, en Japón, con japoneses nacidos en la isla de Okinawa que habían dejado Japón y se habían ido a vivir a Estados Unidos. En Okinawa, que es una isla, la gente come granos, vegetales, frutas, verduras, arroz y come muy poca grasa y muy poca dieta occidental. Ahí se vio que la incidencia de cáncer de colon era muy baja. Pero esa misma gente viajaba a Estados Unidos, adoptaba una dieta occidental, con mayor carne, con mayor grasas, menos frutas, menos verduras, y aumentaba enormemente la incidencia de cáncer de colon. El exceso de grasa, sobre todo de grasas saturadas, el colesterol y la presencia de sales biliares en el colon, son también factores potenciales para la aparición del cáncer de colon. El pH alcalino, parece también el pH fecal alcalino, predispone al cáncer porque se acumula mayor cantidad de ácidos biliares. La disminución crónica de la calcemia, o sea, pacientes que tienen hipocalcemia crónica, también predispondría a la aparición del cáncer de colon. La edad, ya dijimos, el sexo, ya dijimos, la resistencia a la insulina, los obesos con resistencia a la insulina tendrían niveles más elevados del factor de crecimiento de tipo insulina tipo 1, y este factor parece que estimula la presentación de cánceres colónicos. Así que cuidado con los pacientes obesos con síndrome metabólico. La enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, cuando usted tiene una colitis ulcerosa grave que no responde bien a los tratamientos, la incidencia de cáncer de colon aumenta enormemente. La enfermedad de Crohn también, pero en menor proporción. Hace unos años venía en el auto y comentaban que se había muerto un periodista, creo que era un periodista deportivo de la televisión, conocido, muchacho joven de 40 y pico de años, y el que comenta que la muerte dice, sí, sí, murió de un cáncer de colon, pero él tenía una enfermedad de Crohn. Entonces, la enfermedad de Crohn había sido el factor predisponente. El tabaquismo tiene mayor incidencia, los síndromes hereditarios, que ya hablamos, la presencia de pólipos. ¿Cómo se presenta el cáncer de colon? Bueno, pueden presentarse con proctorragia, hemorragia digestiva baja. A veces tienen sangrados microscópicos, entonces el paciente lo que tiene es una anemia ferropénica. Toda anemia ferropénica que no se encuentra la causa, usted debe buscar si no hay un cáncer de colon o un cáncer gástrico. Pueden tener dolor abdominal, pueden tener cambios en el ritmo evacuatorio, cambios hacia la constipación o hacia la diarrea. Cualquier modificación del ritmo evacuatorio normal en una persona de más de 40 años es sospechosa de cáncer de colon y usted le tiene que hacer la colonoscopía. A veces tienen pérdida de peso, pérdida de apetito, masas abdominales palpables, y a veces se manifiesta con sus metástasis, sobre todo metástasis hepáticas, metástasis pulmonares y metástasis ováricas. Los cánceres del colon derecho
En los cánceres del colon derecho, si el paciente tiene un tránsito intestinal enlentecido, a veces se pueden presentar como melena. A veces el cáncer se presenta con una complicación aguda. En las complicaciones agudas tenemos el hilio, o sea que el cáncer produzca una obstrucción que puede ser un cuadro de obstrucción parcial o de obstrucción completa. El tumor también se puede perforar y entonces va a dar una peritonitis. He visto alguna vez un cáncer de colon derecho que se perfora hacia el retroperitoneo y entonces produce un absceso en el retroperitoneo con sepsis y presencia de células tumorales en el retroperitoneo. A veces puede debutar con sus manifestaciones metastásicas. En lo que respecta a la localización, el 55% se ubican en el sigmoides y en el recto. O sea que si usted le hace una rectosigmoideoscopía, este 55% lo va a ver. 35% son solo de recto, 20% solo de sigmoides, 25% en colon ascendente y ciego. Acá, o sea, los primeros, los de recto sigma, usted los puede ver con una rectosigmoidoscopía, porque la rectosigmoidoscopía usted llega hasta el ángulo esplénico del colon. En cambio, los de colon ascendente y ciego, los de colon transverso, usted le tiene que hacer una colonoscopía. Las neoplasias del colon derecho, del ciego y del colon ascendente, es raro que produzcan obstrucción, porque el colon ahí es más ancho. Entonces, es raro que lleguen a provocar estenosis. Fundamentalmente se presentan como anemia hipocrómica, microcítica con ferremia baja. A veces pueden tener dolores en la fosa ilíaca derecha. En cambio, los tumores del lado izquierdo, la presentación es con el cambio de ritmo evacuatorio, ya sea a la constipación, que no es lo más común, pero a veces a la diarrea. Pueden tener sangrado digestivo, tenesmo y pueden tener disminución del diámetro de las heces. Pueden llegar al hilio, a la hemorragia digestiva baja y pueden eliminar cantidad importante de moco con la materia fecal. A veces el cáncer de colon puede producir una sepsis o una endocarditis por Streptococcus bovis o por Clostridium septicum. Cuando usted ve a un paciente que está con sepsis o con endocarditis por Streptococcus bovis o por Clostridium septicum, usted tiene que buscarle el cáncer de colon, porque son tipos que tienen como factor predisponente un cáncer de colon. Hay formas raras de presentación, por ejemplo, el paciente puede tener fiebre de origen desconocido. Eso lo he visto alguna vez, sobre todo cuando tienen metástasis hepáticas o porque tienen abscesos adentro del abdomen, pueden tener fiebre de origen desconocido. A veces pueden invadir la vejiga o pueden invadir el intestino delgado. Y es raro que se pueden presentar como tumor de primario desconocido, o sea, con una metástasis, que usted estudia la metástasis, le da adenocarcinoma y usted no sabe de dónde viene. Bueno, esas metástasis de primario desconocido, el 6% vienen del cáncer de colon. 6%. En 3% de los casos, en 3% de los casos puede haber dos tumores simultáneos.
En un 2% puede haber que tuvo un tumor, pasó un tiempo y hace otro tumor. El 98% son adenocarcinomas. 98%. Nos queda un 2% restante. Ese 2% pueden ser carcinoma en células en anillo de sello, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células escamosas, sarcoma, linfoma, tumor carcinoide o carcinomas indiferenciados. O sea, todos estos tumores son menos del 2%. El 98% son adenocarcinomas. En lo que respecta a los estadios, lo que tenemos que decir es, bien, esto vale para cualquier clasificación. Si el tumor está limitado a la mucosa, tiene mejor pronóstico. Si usted es mucosa y submucosa, sigue teniendo buen pronóstico. Si invade la capa muscular, ya empieza a tener peor pronóstico. Y si invade toda la pared, ya tiene un peor pronóstico. Y si invade ganglios cercanos, peor pronóstico. Y si da metástasis a distancias, peor pronóstico. O sea, depende mucho de cuánto invade en la pared y cuántos ganglios tiene invadidos cercanos al tumor. Bueno, metodología diagnóstica. Bueno, usted si tiene una anemia ferropénica, le tiene que hacer al paciente la colonoscopia. Se puede hacer lo que se llama la prueba de sangre oculta en materia fecal, pero es una prueba bastante engorrosa y bastante inespecífica, porque si justo usted se hizo la prueba y en esos días el tumor no sangró, la materia fecal no va a mostrar restos de sangre. Entonces, la sangre oculta, la verdad, se usa bastante poco. Sí se usa hacer colonoscopías, se hacen en general, si no tiene antecedentes, cada 5 años, a partir de los 50 años. Hay marcadores tumorales. Los marcadores tumorales no sirven para hacer screening, para hacer detección, pero sirven para saber si el paciente tiene recidiva del cáncer. O sea, el que más se usa es el antígeno carcinoembrionario. El antígeno carcinoembrionario, hay tumores de colon que tienen carcinoembrionario elevado, que cuando usted le saca el tumor, el carcinoembrionario desaparece. Si vuelve a reaparecer alto el carcinoembrionario, quiere decir que tiene alguna metástasis. Es muy importante el examen de recto. Usted con el dedo puede palpar hasta más o menos 8 centímetros. O sea, puede detectar cánceres de colon en el recto. La rectosigmoidoscopía le permite ver hasta el ángulo esplénico. Los estudios con contraste colónico, la verdad hoy en día se usan poco, son estudios muy engorrosos que requieren de operadores muy entrenados y para visualizar todo el colon tiene que ser realmente casi un maestro el que le hace el estudio. Yo tuve la suerte de formarme cuando hice el curso de gastroenterología con un gastroenterólogo que el tipo era un radiólogo gastroenterólogo y claro, el tipo hacía unos estudios de colon que eran extraordinarios, te mostraba todo el colon. El problema es que para hacerse el estudio contrastado usted tiene que hacer toda una preparación como si fuera a hacerse una colonoscopía, pero usted con el estudio contrastado no le puede hacer biopsia a la lesión, entonces después le tiene que hacer la colonoscopía. No tiene sentido, directamente es más fácil hacerle la colonoscopía de una y en la colonoscopía usted ve la lesión y le toma
las biopsias que usted necesite. En los últimos años han aparecido estudios nuevos, por ejemplo, la colonografía computada tomográfica. Es hacerle como una colonoscopía tomográfica. Pero de vuelta, usted se tiene que hacer toda la preparación como si se fuera a hacer una colonoscopía, salvo que se la hacen por vía tomográfica y si encuentran una lesión, se la tienen que hacer después por colonoscopía y la tienen que biopsiar. Entonces no tiene mucho sentido. La resonancia magnética a veces puede ser útil, sobre todo en la evaluación de las metástasis, igual que la tomografía por emisión de positrones. Se están desarrollando técnicas para detectar con anticuerpos monoclonales el cáncer de colon. Eso está actualmente en investigación. A veces puede ser necesario hacer una citoscopía de la vejiga, porque sobre todo en los cánceres del sigmoides y del recto, el tumor está muy cerca de la vejiga y puede invadir la vejiga. Entonces, si usted quiere quedarse tranquilo, que el tumor no ha invadido la vejiga, usted le puede pedir una cistoscopía de la vejiga. Las complicaciones pueden ser la obstrucción, la perforación, puede haber síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos que se han descrito son la hipertricosis lanuginosa, la dermatomiositis, la acantosis nigricans, la degeneración cerebelosa subaguda, la trombopatía asociada a tumores, el pioderma gangrenoso, el pénfigo paraneoplásico, la queratodermia palmoplantar, el eritema anular centrífugo y el síndrome de Leser-Trelat. Tarea para el hogar: buscar estas lesiones, cómo se ve una acantosis nigricans, cómo se ve una hipertricosis lanuginosa, cómo se ve un pioderma gangrenoso. En el Google Imágenes están todas las imágenes de cómo se ven todas estas lesiones. Las metástasis. Bueno, puede dar metástasis al propio peritoneo. En general, cuando tiene metástasis peritoneales, el paciente está muerto porque hace cuadros de hilio, de obstrucción. Frecuentemente da metástasis al hígado, siendo el hígado en general la primera parada de los tumores de colon. A veces da metástasis al pulmón, al ganglio de Virchow. Puede dar metástasis al hueso o al cerebro. A ovarios, 3-5%, es raro a las glándulas suprarrenales y es raro al sistema nervioso. Bueno, el pronóstico, ya dijimos, depende fundamentalmente de cuán penetrante es el tumor en la pared intestinal, cuántos ganglios tomados tiene, de los ganglios que están cercanos a la lesión, y si tiene o no tiene metástasis a distancia. Ya dijimos que la administración de calcio, ácido fólico y la utilización de antiinflamatorios a veces disminuye la proliferación de los pólipos y disminuye el tema de que el pólipo se transforme en un cáncer. El tratamiento en general es un tratamiento quirúrgico. Se extirpa la zona de donde está ubicado el tumor con un margen oncológico y se remueven los ganglios linfáticos adyacentes.
Las lesiones del lado derecho se operan y se hace una hemicolectomía derecha. La cirugía se puede hacer de varias maneras, se puede hacer en un solo tiempo. Un solo tiempo es, se saca el tumor y en la misma cirugía se hace la anastomosis. Eso tiene riesgo porque si el colon no está preparado, esas anastomosis se pueden abrir y el paciente presentar peritonitis. A veces lo que hace es, se hace una operación en dos tiempos, que es, se saca el tumor, se hace una colostomía, se cierra el extremo distal, se espera unos meses y luego de unos meses, con el colon preparado, se hace la anastomosis. Esa es una cirugía en dos tiempos. Y a veces hay una cirugía en tres tiempos, cuando primero se hace una colostomía para que el paciente salga del ilio, después se le limpia todo el colon y después se hace una operación para sacar el tumor y una última operación para cerrar la colostomía. Si las metástasis hepáticas no son muy numerosas, hasta 4, se puede intentar también resecar las metástasis en la misma cirugía. Eso ha mejorado la sobrevida en un 30%. Si el tumor no es resecable, para que el paciente no se muera en ilio, se le puede hacer una colostomía, o sea, lo que la gente llama un ano contra natura. Se aboca el intestino a la pared de la piel y se le coloca una bolsita de colostomía y el paciente, la materia fecal se acumula en esa bolsita de colostomía. Si todo va bien, igual el paciente requiere ser estudiado con frecuencia con colonoscopías de control, porque recuerde que si tuvo un cáncer de colon puede tener un segundo cáncer de colon. Las radioterapias han mejorado bastante, no se utilizan mucho, sí se utilizan de forma paliativa. Y lo que ha mejorado mucho son las quimioterapias. Los últimos años han aparecido drogas nuevas para tratar el cáncer de colon. Ha mejorado mucho la quimioterapia del cáncer de colon y del cáncer gástrico. En lo que respecta a los tumores de recto, una sola cosa quisiera decirles de los tumores que están en el recto. El tumor que está en el recto tiene un riesgo incrementado de que las metástasis no van al hígado, porque no van por la porta, van por la cava. Entonces, como van por la cava, metastatizan a mediastino y a pulmón, y el paciente muere más rápido. Entonces, recuerden eso, que los tumores de recto tienen un pronóstico peor por el tema de que metastatizan por la cava y las metástasis van al mediastino y al pulmón. En la zona del apéndice pueden aparecer los tumores carcinoides de intestino. Ya estudiamos que había carcinoides en bronquios, cuando estudiamos la parte de pulmón. Bueno, hay también carcinoides en el tubo digestivo. Se ubican en general en el intestino delgado, pueden estar en el estómago, en el recto, pero la zona más común es en el apéndice. Pueden ser benignos o pueden ser malignos. Es difícil de decir que es maligno. Para decir que es maligno se toma en cuenta el mayor tamaño y el mayor número de necrosis y de mitosis. Estos tumores, sobre todo cuando tienen metástasis hepáticas, pueden presentar lo que se llama un síndrome carcinoide.
El síndrome carcinoide presenta un flash facial, o sea, la cara adquiere un color rojizo, con broncoespasmo, diarrea y fibrosis de las válvulas del corazón derecho. Se debe a que estos tumores fabrican una enorme cantidad de neuromediadores. Fabrican serotonina, noradrenalina, dopamina, histamina, calicreína, polipéptido pancreático, somatostatina, bradiquinina, motilina, VIP, gastrina, péptido II, glucagón, beta-endorfinas, neurotendinas, cromogranina A y prostaglandinas. El síndrome carcinoide se ve solo en el 1% de los casos que tienen tumor carcinoide. A veces el cirujano cree que el paciente tiene una apendicitis, lo opera y se encuentra con que el tipo, la molestia que tenía en la fosa ilíaca derecha era por el tumor carcinoide. A veces con una tomografía o con una resonancia se ve el tumor y se ven las metástasis hepáticas. Existe un centellograma con anticuerpos contra el receptor de la somatostatina que permite confirmar que las metástasis son de un tumor carcinoide. También se puede medir en orina los niveles de ácido 5-hidroxiindolacético o los niveles en plasma de la cromogranina A, que están elevadas en los tumores carcinoides. El tratamiento en general es quirúrgico. Si las metástasis hepáticas son pocas y pequeñas, también se pueden operar. Si son más grandes, se pueden tratar de embolizar las metástasis y si hay síndrome carcinoide, se trata con una droga que controla la diarrea, que es el octiotride. Y después tenemos los mucoceles de apéndice. Los mucoceles son tumores que derivan de precursores de las células caliciformes. Son tumores que fabrican mucina. Pueden ser benignos en la mayoría de los casos, pero a veces pueden ser malignos. Este tumor lo que tiene es que fabrica una enorme cantidad de mucina, entonces produce una citis mucinosa. Lamentablemente, si es maligno, en esa citis mucinosa hay células neoplásicas y el paciente entonces invade todo el peritoneo con el tumor. Muchas veces son hallazgos, son pacientes que se operan con diagnóstico de apendicitis o no se sabe muy bien lo que tiene y se los explora y se encuentra el tumor. Se los trata con una hemicolectomía derecha. Y si requieren quimioterapia, se usan esquemas parecidos al cáncer de colon. Yo tuve un paciente, era un señor que era un alcohólico con un EPOC grave, que le habían sacado la laringe por cáncer de laringe y seguía fumando. Y yo lo cargaba, le decía que él estaba haciendo una competencia a ver si lo mataba la cirrosis o si lo mataba el EPOC. Un día me viene a ver al consultorio y me dice que tiene un dolor en fosa ilíaca derecha. Lo hago acostar. Cuando lo acuesto en la camilla le palpo un tumor en fosa ilíaca derecha. Yo pensé que era un cáncer. Entonces se lo mando a un cirujano muy prestigioso. El cirujano lo opera. Cuando lo opera me llama por teléfono y me dice, Ricardo, el tipo tiene un mucocele de apéndice. Es la primera vez en mi vida que veo un mucocele, me dice, y tiene todo el aspecto de un mucocele benigno. Así que tuve un paciente con un mucocele. Bueno, después tenemos los linfomas. Con esto terminamos.
linfomas de tubo digestivo, son linfomas en general no Hodgkin. Por supuesto, para hacer diagnóstico de que el linfoma es primario del tubo digestivo, no tiene que tener ganglio, ni hígado, ni vaso afectado en el momento en el que se le hace el diagnóstico. Pueden tener dolor abdominal, cambios en el ritmo evacuatorio y perforación intestinal. Se los diagnostica por tránsito de intestino delgado, enteroscopía, colonoscopía o videocápsula. Se han descrito linfomas tipo B, tipo MALT, se asocian a Helicobacter pylori, a veces a enfermedad autoinmune, se ubican más en la zona iliocecal. Después hay linfomas B de células grandes difusos que tienen peor pronóstico y mayor mortalidad. Recordar los linfomas secundarios a enfermedad celíaca, ¿no? Son pacientes con celiaquía que no cumplen con la dieta sin gluten. El tumor se puede perforar, pueden tener fiebre, dolor y sudoración nocturna. Siempre que un celíaco empieza con dolor abdominal, hay que pensar que tiene un linfoma. Tienen pérdida de peso, puede aumentar la láctico deshidrogenasa. El tratamiento de la cirugía a un año está vivo el 40%, 5 años el 20%. O sea que son tumores bastante malignos. Linfomas por inmunodepresión se ven en HIV y se ven en trasplantados. Son tumores muy agresivos. Se los trata con cirugía y con quimioterapia. Y después existe lo que se llama el linfoma del Mediterráneo. Es un linfoma en países de la costa del Mediterráneo y del cercano oriente, o sea, el Líbano, la Franja de Gaza, lo que es Túnez, Libia, toda esa zona que da al Mediterráneo. Es un linfoma en gente joven de muy bajo nivel económico, con muchas infecciones por bacterias y por parásitos intestinales. Es un linfoma de células B. Tienen pérdida de peso, dolor, diarrea y anorexia. Pueden tener hepatoesplenomegalia, adenomegalias periféricas. Los niveles de inmunoglobulina A son muy bajos o indetectables. Se opera y se trata con antibióticos como tetraciclina y metronidazol y pueden requerir quimioterapia. En 3 años están vivos el 60%. Bueno, con esto terminamos lo de tumores. Yo quería contarles un par de casitos. Un par de casitos para que usted se grabe en la cabeza la importancia de la detección. Una vez me llama un exalumno de la facultad, me dice, doctor, quiero que vaya a ver a mi abuelo. Mi abuelo vive en Once, me dice, y está con molestias digestivas, quiero que lo vaya a ver. Le digo, ¿por qué no lo ves vos? No, doctor, yo no quiero ver a la familia, vaya a verlo usted. Bueno, lo voy a ver ahí a Once, un señor de unos 73 años, 74 años, de origen judío, muy cordial, muy macanudo. Le digo, ¿qué le anda pasando? Mire, doctor, yo estoy con molestias en la panza hace más o menos, no me dice, estoy con molestias en la panza, del lado izquierdo. Le digo, ¿cuánto hace que está con las molestias? 4 meses. Le digo, oye, pero ¿por qué dejó pasar tanto tiempo? ¿Por qué no consultó? No, no, doctor, yo no me dejé estar. Yo vi a 3 gastroenterólogos. Ah, 3 gastroenterólogos. ¿Y qué me dijeron? No, que no tenía nada, que no era nada, que hiciera una dieta, que no comiera esto, que no comiera lo otro. Me dice, pero yo sigo igual. Digo, discúlpeme, ¿le palparon el abdomen?
No. Ah, ¿no le palparon el abdomen? No. Bueno, acuéstese en la cama. Le palpo el abdomen. El señor tenía un tumor en el colon del lado izquierdo del tamaño de una naranja. Se palpaba perfectamente. Digo, bueno, mire, usted tiene un tumor acá en el colon, mañana se interna, lo va a evaluar el cirujano y le vamos a hacer la colonoscopía y si se confirma que es un tumor, usted se opera. Pues se internó, se hizo la colonoscopía, era un cáncer, se programó la cirugía, se operó, le sacaron el cáncer, no tenía ganglios comprometidos. Me dice el nieto, ¿qué hacemos, doctor? ¿Le hacemos quimioterapia? Yo, mira, tiene 75 años. Yo, si fuera mi abuelo, me quedo tranquilo. Si aparece alguna metástasis, vemos, pero yo no le daría quimioterapia, es una persona ya muy grande. Bueno, lo dejamos así. Pasaron 7 años, un día estoy en mi casa, suena el teléfono. Atiendo yo de casualidad. Hola, doctor Reyes, ¿es usted? Sí, sí, soy fulanito. Uy, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, quiero que me venga a ver. Bueno, lo voy a ver a la casa. Me llamó por una pelotudez que tenía, no era nada serio. Le digo, ¿cómo anda del colon? Bien, doctor, no tuve más problemas. El viejo tenía 82. Entonces, señores, la medicina es difícil, pero si usted no revisa a los pacientes, yo le aseguro que es mucho más difícil, ¿eh? Los pacientes deben ser revisados. Si un señor me dice que tiene molestias digestivas, le tengo que palpar el abdomen. Otro caso. Me llama, yo estaba en segundo año de la residencia. Segundo año de la residencia, o sea, hacía 2 años que me había recibido. Me llama mi suegro, me dice, mira, tenemos una gente amiga que está mal la abuelita, el médico no lo encuentran, ¿podés ir a verla a la casa? Sí, sí, no hay problema. Yo voy, ¿dónde vive? En Flores. Bueno, voy para allá. Agarré, caché mi atallé y me voy a Flores. Llego a Flores, yo era un jovencito. Entonces, yo, porque fui joven, en una época era joven. Entonces, le empiezo a interrogar a la hija. Por lo que me va contando la hija, la vieja aparentemente tenía una infección urinaria. La hija me cuenta que la vieja estaba fibrilada y que todos los meses la veía un cardiólogo y me nombra un cardiólogo muy reconocido, que la veía todos los meses por su fibrilación. Bueno, la sigo interrogando, entonces le pregunto, ¿y cómo va de cuerpo su mamá? Ay, doctor, es una lucha. Ya no sé qué hacer. Le doy ciruela, le doy compota, le doy laxantes. No sabe lo que me cuesta para que vaya de cuerpo. Entonces yo le digo, claro, su mamá toda la vida fue muy constipada. No, doctor, ella va de cuerpo bárbaro todos los días. Esto es de los últimos 6 meses. O sea, cambio en el ritmo evacuatorio normal. Señora que va de cuerpo todos los días y de golpe se constipa y no va de cuerpo. Eso indica cáncer de colon. Yo le digo, bueno, vamos a ver a su mamá. Vamos a la pieza, la viejita estaba con una infección urinaria, estaba muy dolorida, entonces no me dejaba palpar bien el abdomen. Pero cuando le palpo el hígado, la vieja tenía 4 nódulos en el hígado, nódulos duros. Digo, mire, me da la impresión de que su mamá tiene un hígado tumoral. ¿Cómo dice eso? Me dice, usted no sabe nada. Digo, señora, el médico soy yo, ¿eh? No es usted. Entonces le digo, pero bueno, ya que usted no me cree, vamos a pedirle una ecografía. Le doy los antibióticos para la infección urinaria, le digo, la semana que viene la vengo a ver. Cuando voy a verla la semana,
La señora cuando entro está pálida, me dice, leí el informe de la ecografía. La ecografía decía que tenía 4 nódulos, probablemente tumorales. Vamos a ver a la viejita ya no estaba dolorida, le palpo el abdomen y tenía un tumor de colon en la zona apendicular, en fosa ilíaca derecha. Digo, señora, el tumor lo tiene acá, en la fosa ilíaca derecha. Ahora, a la vieja la veía un cardiólogo todos los meses. ¿Por qué no lo diagnosticó? Porque no le palpaba el abdomen, le revisaba el corazón nada más. Señores, los pacientes no son por pedacitos, los pacientes se revisan todos, se de vuelta, se tragan un cáncer por no revisar al paciente en forma adecuada. Entonces, cuento estos casos para que usted se grabe en la cabeza. Si el paciente tiene cambio de ritmo evacuatorio, hasta que no se muestre lo contrario, tiene un cáncer. Y yo le tengo que palpar el abdomen, pero le tengo que palpar el abdomen durante 10 minutos, con mucha calma, poniendo mucha atención en la punta de los dedos. No es que yo te palpo el abdomen y estoy pensando en el gol de Palmeiras. Tengo que tener mucha concentración cuando te estoy palpando el abdomen. Es fundamental esto, ¿eh? Entonces, les pido por favor que no quiero que se traguen un cáncer de colon. Hace unos años me llamó un día el doctor Schneider, me dice, mira, tengo un amigo que la mamá está internada en el hospital italiano de La Matanza, la podés ir a ver porque yo soy pediatra, mucho no entiendo, la vieja está mal, bueno, voy a, le digo, sí, quédate tranquilo, yo voy, no estoy tan lejos de ahí, voy. Me encuentro con una viejita de 84 años con un cuadro de suboclusión intestinal, estaba subocluida, no estaba en hilio, pero estaba subocluida. Pero primero hablo con la familia. Entonces, la familia, ¿qué me dice? Y el último año adelgazó 20 kilos. Y el médico de cabecera no se da cuenta que la vieja está cada vez más flaca, que bajó 20 kilos. ¿Por qué bajó 20 kilos? Vos bajaste 20 kilos porque tenés un tumor. Cada vez comía menos, tenía menos apetito y estaba cada vez más constipada. Y tiene un cáncer de colon la mujer. ¿Qué va a tener? No conseguí que los cirujanos la quieran operar porque la vieja estaba muy deteriorada, ya tenía muchos años, la dejaron morir. Va, no le hicieron nada, dejaron que se muriera. Pero la mujer tenía un cáncer de colon. Entonces, la medicina no es tan difícil si usted interroga y si usted revisa. Ahora, si usted solo quiere pedir estudios, y yo le digo que va a meter la pata como un animal, va a terminar pidiendo montones de estudios al pedo. Lo más importante es el interrogatorio y después el examen físico. Si usted interroga y ustedes la notaba más flaca, la abuela, sí, sí, bajó como 20 kilos. Ah, mire, ¿y comía? No, cada vez comía menos, comía como un pajarito. Ah, mire. ¿Y cómo iba de cuerpo? No, no sabe lo que costaba para que iba de cuerpo, le damos laxante, le damos esto. Muchacho, no es tan difícil, no es tan difícil, pero usted tiene que interrogar. Usted tiene que palparle el abdomen. Si usted hace esas dos cosas, se va a equivocar poco. ¿Está claro? Bueno, no sé si quieren preguntar algo.
No, doctor, gracias. Todo muy claro. Todo muy claro. Bueno, bueno, bueno. Espero que así sea y que se acuerden de estas cosas cuando estén con los pacientes y que interroguen y que revisen. Interroguen y que revisen. ¿Mm? Bueno, ahora a las 6:30 vamos a tener una clase interesante. Vamos a hablar de colitis ulcerosa y vamos a hablar de enfermedad de Crohn, que son... No, perdón, tenemos que hablar de ilio. Tema interesantísimo, ilio, y bastante difícil, bastante complejo. Así que vamos a dedicarle toda la clase al tema de ilio. ¿Mm? Es un tema bastante complicado. ¿Mm? No vi, ahí alguien me escribió, no sé qué me preguntó. Hágame la pregunta directamente. Profe, buenas tardes. Hablando de la metodología diagnóstica, lo más adecuado sería primero un rayos X de abdomen y después la videocolonoscopia. No se hace en general una placa de abdomen simple porque no te da mucho, prácticamente no te da información. Se Ok, pide directamente la colonoscopia, ya. directamente la videocolonoscopia, porque te permite revisar todo el colon. Si hay pólipos, sacas los pólipos. Te permite, si hay cáncer, tomar una biopsia. O sea que es un estudio muy, muy útil. Sí, lo digo El, para el- que... Sí, perdón, el perdón. endoscopista tiene que marcar a qué distancia del ano saca el pólipo. Por ejemplo, yo encontré un pólipo a los 60 centímetros del ano. Yo tengo que poner este pólipo, la biopsia de este pólipo es un pólipo que estaba a los 60 centímetros. Porque a lo mejor sigue revisando el colon y a los 110 hay otro pólipo. Entonces saca ese otro pólipo, pone este pólipo en la biopsia estaba a 110 centímetros. ¿Por qué? Porque si el patólogo te dice que no había margen oncológico, lo vas a tener que operar y sacarle el pedazo de colon. Claro, ¿Mm? ya. Hoy en día el estudio es la colonoscopia. La colonoscopia porque ya te expliqué, si le haces un colon por enema o le haces una colonoscopia tomográfica, y si encontrás una lesión, se la tenés que biopsiar. Entonces le tenés que hacer la colonoscopia. Dos preparaciones para el pobre Cristo. Mm, Porque aparte, lo más molesto del estudio es la preparación. Porque vos tenés que tomar laxantes 2 días antes, hacer una dieta, la pasás mal el día que te haces la colonoscopia porque estás todo el día cagando, porque tomaste el laxante para hacerte la colonoscopia y la pasás mal. Entonces, directamente es mucho más práctico hacer la colonoscopia. o sea, no hay manera que se la rechacen, pues. Bueno, a veces tenés un paciente loco que dice yo me niego a hacerme la colonoscopia. No digo como tema administrativo, de pronto en el hospital o en la clínica, digan, ¿para qué le vas a No, pedir eso? no, Pedirle primero rayos X. no, no, no. No, Ah, no, ok, al contrario, porque estás gastando menos plata que pidiendo otra cosa. ok, A la larga estás gastando menos. claro. ¿Entendés? Ah, Porque vos listo. le tenés 2 o 3 estudios. ¿Y para qué? Si le hago la colonoscopia ya tengo el diagnóstico. Ya. Ah, ok, bien. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces a las 6:30 vamos a dar Ilio, un tema difícil, un tema largo, un tema complejo, pero un lindo tema, es un lindo tema, Ilio. Así que nos vemos a las 6:30 y damos Ilio. Dale, Profe, profe, nos García, vemos. Muy García bien. preguntó, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Un otro alumno preguntó si paciente con sangrado por hemorroides tiene indicado también hacer la videocolonoscopia. Y ahí, si usted tiene un sangrado hemorroidal y usted lo manda al proctólogo y el proctólogo constata que tiene las hemorroides, usted puede asumir que el sangrado es por las hemorroides,
Pero si es un paciente de más de 50 años, yo le hago la colonoscopía, porque no sea cosa que tenga una lesión más arriba, ¿eh? Puede tener dos cosas. En el cáncer de colon tenemos que usar mucho la colonoscopía como preventivo, sobre todo en pacientes de más de 50 años, cada 5 años, hacerle la colonoscopía, porque vos con la colonoscopía, el otro día, mira, tengo un paciente de 83 años, hizo la colonoscopía, tenía un pólipo con un cáncer. Le sacaron el pólipo, se lo sacaron limpito porque era un pólipo con tallito, con pedículo. Le cortaron el pedículo, le sacaron el pólipo limpito. El patólogo dijo, sí, tiene un cáncer, pero se resecó con margen oncológico. El viejo zafó. Si no se hacía la colonoscopía, en algún momento empezaba con el cáncer. Entonces, es un estudio que es un poquito molesto, pero te da, es preventivo, ¿no? Es realmente un estudio preventivo importante. Sí, la señora que trabaja acá abajo de mi casa en el kiosco tenía también mucho sangrado y le pidieron para hacer una colonoscopia y le hicieron y al final el sangrado era por hemorroides, que tenía Bueno, una hemorroides interna, pero descubrieron los pólipos, que tenía pólipos también. tenía pólipo. Bueno, ¿ves? Mirá qué suerte, porque si no esos pólipos, uno de esos pólipos crece y hace un cáncer, y la pobre mujer se muere a los 70 años por el cáncer. En cambio vos así ya sabés que tiene pólipos, le sacaste los pólipos y le decís, señora, cada 3 años una nueva colonoscopía. Y vos evitás que desarrolle un cáncer de colon y la mujer tiene mejor sobrevida. ¿Mm? El pólipo entonces siempre se maligniza. No, 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 se maligniza el 1%. Ah, ya. De cada 100 pólipos se maligniza uno. Mm. No, no es que se malignizan todos los pólipos. No, no. 1% se maligniza. Pero guarda, un pólipo, más allá de malignizarse, puede sangrar, puede producir obstrucción intestinal, puede producir otras cosas, además de la malignización. ¿Mm? Perfecto, dale. Es que yo había visto que el pólipo era una lesión, como llamado una lesión precancerosa, por eso. Entonces está mal. Acá me preguntan cómo es la vida de una persona que le hacen una anastomosis rectal. Bueno, en general se les hace una dieta especial, porque como no tiene colon, va a tender a tener episodios diarreicos. Entonces se le hace una dieta especial para que no llegue tanta agua a la zona rectal. Se puede usar colestiramina, se puede usar octiotride como agentes constipantes, pero va a tener que tener una dieta adecuada al manejo de su recto anastomosis, ¿no? Uno dice, bueno, la vida no va a ser de muy buena calidad, bueno, está bien, pero está vivo. Si le dejabas el colon y tenía 2000 pólipos, la probabilidad de que haga un cáncer era altísima. Entonces, bueno, que tener en cuenta eso. ¿Mm? Bueno, nos vemos a las 6:30 y damos hilo. ¿Mm? Gracias, profe. Gracias, doctor. Chao. Abrazos. Chao, hasta luego.